Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Ignacio Casas Fraire. Eh, Vamos a hablar el día de hoy de los términos internacionales de comercio, los cinco terms, que principalmente son impartidos en nuestro módulo cuarto de nuestro diplomado en logística comercial internacional. Vamos a hablar de ellos como hablamos en el diplomado, de forma muy breve, porque para esto nos llevamos tan solo en el diplomado alrededor de 12 a 14 horas y bueno, haciendo ejercicios prácticos y demás. La idea es poner en panorama, poner en sentido genérico lo que son los cinco terms. Y bueno, pues para ello vamos a hablar definiéndolos, vamos a hablar primero preguntándonos qué son los cinco terms. La Cámara de Comercio Internacional nos dice que las reglas cinco terms describen principalmente las tareas, costos y riesgos que implica la entrega de mercancías de un comprador a un vendedor o una empresa compradora a una empresa vendedora. Las reglas 5 terms explican un conjunto de términos comerciales, es decir, un acrónimo de tres letras que reflejan entre las empresas o que están reflejados en los contratos de compra-venta de mercancías que las empresas celebran para efectos de realizar una compra-venta internacional. No perdamos de vista el término compra-venta internacional. Los 5 terms, International Commerce Terms, o términos de comercio internacional, se constituyen por 11 acrónimos publicados por la Cámara de Comercio Internacional y que definen justamente las condiciones de la entrega de las mercancías en una operación de compraventa internacional, otra vez compraventa internacional. La primera edición de los Incoterms surge en 1936 y posteriormente cada 10 años se han venido revisando hasta llegar a los Incoterms 2000 y su última versión o revisión, que es la de los Incoterms 2000, que son los que actualmente, bueno, pues funcionan o tenemos en este momento como Incoterms operativos propiamente dicho. Las reglas Incoterms 2010 las encontramos en la publicación 715 de la Cámara de Comercio Internacional en su versión original, que fue la versión de inglés y la versión francés, aunque el Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional, bueno, pues colaboró con el Comité Iberoamericano, los comités iberoamericanos, para sacar una versión que es la versión español inglés, y que bueno, que es la que conocemos o utilizamos nosotros actualmente y que nos sirve para conocer pues propiamente lo que son los cinco terms y tienen validez finalmente oficial. Hablamos del término compraventa internacional. Cuando hablamos de compraventa internacional estamos hablando de comercio internacional, estamos hablando de comercio exterior. No nos vamos a meter en la definición de cuál es comercio exterior y cuándo es comercio internacional. Vamos a hablar de que son sinónimos. No coinciden muchos abogados en este término, pero vamos a utilizarlo para los fines de explicación de los cinco términos. Vamos a considerarlo como un sinónimo. En esa compraventa internacional se dan 5 elementos. El primero, hablamos de negociación, luego hablamos de contratación, luego hablamos de documentación, transporte y finalmente hablamos de los aspectos fiscales, los aspectos aduanales que tienen que ver con el despacho aduanero. En el primer caso, en una compraventa internacional, comprador y vendedor tienen que ponerse de acuerdo negociando. ¿Qué? ¿Qué cosas? Negociando el lugar de entrega de la mercancía, es decir, en mi fábrica, es decir, en tu fábrica, es decir, en el puerto de salida, en el puerto de tu país, en un país tercero puede ser también. Bueno, pues para ponernos de acuerdo en ese lugar de entrega tiene que ser o tienen que ser utilizados forzosamente los Incoterms, ¿no? Hablamos de Incoterms no como un sentido forzoso o obligatorio. Estamos hablando de un lenguaje internacional en el cual los compradores y exportadores se pueden poner de acuerdo. Es más fácil negociar diciendo un punto de entrega FOB a decir me entregas en puerto con todas las variables que eso implica. Cuando a mí me dicen yo quiero que me vendas FOB, pues yo ya entiendo que voy a recoger la mercancía en un puerto de salida de ese país o de ese proveedor mío. Cuando yo le estoy diciendo a alguien yo te compro solamente si me vendes DDP, pues entonces el que me está vendiendo ya sabe lo que implica entregarme la mercancía puerta a puerta. Pues bien, en esta negociación del lugar de entrega, pues los Incoterms me sirven para definir dónde voy a entregar esa mercancía, dónde transfiero el riesgo de la mercancía. En cuanto al plazo de entrega, pues bien, los Incoterms obviamente me hablan de un plazo de entrega, no propiamente dicho, pero no es lo mismo hablar de plazo de entrega en Incoterms CIF
que es marítimo, a un Incoterm ZIP, que es multimodal. ZIP lo puedo enviar por avión, que puede tardar de 1 hora a 2 días. CIF es marítimo, que puede tardar de 1 semana a 4 semanas. Entonces el plazo de entrega tiene que ver con el Incoterms que yo esté utilizando. Entonces para cada tipo de transporte pues debo de conocer cuál es el Incoterm más apropiado a utilizar. En cuanto a la negociación con respecto al precio, pues estamos hablando que los Incoterms determinan todas aquellas variables logísticas en las cuales inciden en el precio. No es lo mismo tener un precio FOB, un precio ex-works a un precio FOB. Un precio ex-works significa que el precio que te estoy dando es entregado aquí en mi planta, y un precio FOB es que el precio que tengo en mi planta más el transporte local para llevarlo a Veracruz, más el despacho aduanal, el agente aduanal, más los impuestos de exportación si los hubiera, más la maniobra de carga al buque, pues bueno, eso incide en el precio finalmente. Y un precio FOB no es lo mismo que un precio ex-works. Entonces sí incide en esa parte. Como medio de pago, cuando determino mi forma de pago, que si elijo hacerlo a través de una carta de crédito documentaria, pues entonces estamos hablando de un Incoterm que tengo que especificar. Generalmente en las cartas de crédito lo más recomendable es que utilicemos pues, los de la letra C, ¿no? ¿Por qué? Porque la letra C pues, implica que yo haga el corte o que haga la contratación del transporte, y bueno, pues yo soy quien está finalmente obteniendo el documento que es el documento de transporte, que es un documento contractual, y bueno, quien tenga la posesión pues tiene el derecho para poder despachar esas mercancías. Eso lo podemos tocar más a fondo, lo tocamos más a fondo de hecho en nuestro curso, hablando de cartas de crédito. En el punto 2, cuando hablamos de contratación, bien, si ya negocié el lugar de entrega, plazo de entrega, precio y medio de pago, bueno, pues ahora ¿qué viene? Pues obviamente generar o iniciar el proceso formal del pedido y hago una orden de compra. Y en esa orden de compra especifico ¿qué? Cantidad, descripción, precio, lugar de entrega, el plazo de entrega, precio y pues forma de pago. Lo ideal es que conforme yo que haga o realice un contrato de compraventa internacional, pero decíamos por la dinámica que tiene el comercio actual, muchas veces no hacemos un contrato propiamente dicho. Sin embargo, la orden de compra o la factura comercial que se deriva de esa orden de compra o de ese pedido fungen como aquel documento que sustituye de alguna manera pues al contrato de compraventa. El derecho privado internacional dice que a falta de un contrato de compra-venta, bueno, pues este documento, factura comercial o orden de compra pueden ser utilizados para la cobranza de ese compromiso. Y siempre y cuando en esos contratos, en esos documentos, se especifique el Incoterm claramente y propiamente dicho. Cuando hablamos de documentación, si ya negociamos, si ya iniciamos el proceso de la compra, ya tenemos documentos, pues bueno, facturas y órdenes de compra, bueno, pues entonces vienen ahora los documentos. ¿Cuáles documentos? Pues los documentos que inciden en la exportación. El primer proceso que vamos a hacer es exportar esa mercancía. Y ahí vamos a generar documentos como el documento de transporte, BL si es marítimo, la carta aporte si es terrestre, o si es multimodal, pues el FBL, que son los documentos, si es aéreo, pues la guía aérea, ¿no? Que son los documentos que son necesarios para la contratación de un transporte principal o de un transporte internacional. Esos documentos se presentan en aduanas para el despacho de la mercancía en exportación. Sin esos documentos difícilmente podremos sacar una mercancía del país. Los certificados de inspección fungen en ciertos casos cuando tenemos mercancías que lo requieran, es decir, por ejemplo, perecederos, por ejemplo, productos congelados, que requieran una inspección de Senacica o que requieran una inspección de Zagarpa, bueno, para dar fe de que está saliendo el número de lote, etcétera, y se genera un certificado fitosanitario, un certificado zoosanitario internacional que va a servir para que el importador haga el despacho propiamente de la importación de esa mercancía. Entonces son documentos que inciden finalmente en el comercio internacional. Sigue después de todo esto, pues ya la operación física, la logística, es decir, el transporte. ¿Quién va a contratar el transporte? Bueno, pues depende. Si yo estoy vendiendo la letra F, la letra E, Ex-Works, o la letra F, FAS, FOB,
FCA, pues no voy a contratar el transporte, no me corresponde a mi exportador, eso le corresponde al comprador, pero si lo contrato en C, es decir, en CIF, en CPT, en CFR o en CIP, pues el exportador tendrá que pagar el transporte y además en dos casos de ellos, pues el seguro, ¿no? Si hablamos de la letra D, DAT, DDP y DAT, bueno, pues en ese caso será el propio exportador quien contrate también el transporte. Entonces vamos a ponernos de acuerdo quién lo va a contratar. En cuanto a la carga y la descarga, al costo de la terminal inclusive, ¿no? ¿Cuáles son las maniobras en el puerto de salida y en el puerto de llegada? ¿Quién las va a pagar? Pues depende del Incoterm. ¿Quién está a cargo de la bajada de las mercancías del transporte? Pues depende del Incoterm. Si estamos hablando de DAT, pues le corresponde obviamente al vendedor. Si le corresponde a si es CIF o es FR, pues entonces el vendedor ya no tiene ninguna responsabilidad en el descargo de las mercancías, etcétera. Eso lo vamos a ver o lo tenemos que ver ya con cada Incoterm en específico que vayamos a utilizar. Y en cuanto al seguro, pues solamente obligación para el seguro existe en CIP y en CIF. En todos los demás no existe una obligación propiamente dicha. Este tipo de seguro, bueno, pues al menos hay tres. El seguro, el más básico, digamos, el seguro u otro seguro que corresponde ya en el caso de huelgas o en el caso de otras incidencias, ¿no? Pero eso ya depende también de las necesidades que tenga la mercancía y que tenga el propio comprador. En el caso de CIF y CIP solamente está obligado el exportador a contratar un seguro, el más general. En cuanto a los aspectos fiscales que inciden propiamente en el despacho aduanero, bueno, pues decíamos, cuando hablamos de la documentación, esta documentación se genera para precisamente hacer el despacho de exportación, pero también esos documentos van a ser requeridos para hacer el despacho de importación. En el despacho aduanero vamos a definir los aranceles que vamos a pagar y vamos a definir el IVA, el DTA en el caso de México, si tiene cuota compensatoria, si tiene precio estimado o precio de referencia, etcétera. La fracción arancelaria me va a decir cuáles son las regulaciones arancelarias y no arancelarias de ese producto finalmente en el país de llegada. Entonces el Incoterm, dependiendo de cuál Incoterm hayamos elegido, comprador y vendedor, pues tengo la responsabilidad de hacer el despacho de exportación y si tal vez tenga que hacer también el despacho de exportación. Solamente en Xworks y en DDP se hacen los dos la misma persona, es decir, en Xworks es el comprador quien hace el despacho de exportación y es el que hace el despacho de importación. En el caso del DDP, pues es el exportador el que hace el despacho de exportación y lo hace también a la importación en el país de destino. En todos los demás se reparten entre comprador y vendedor. ¿Cómo se clasifican los Incoterms? Sencillo, marítimos y multimodales. No hay más. Los marítimos son FAS, FOB, CFR y CIF. Todos los demás que ustedes ven son multimodales. ¿Cómo se utilizan? En los Incoterm 2000 existía la agrupación de E, F, C y D. E, que hablaba de Xworks, F, que estamos hablando de FCA, FAS y FOB. En el caso de la C, CFR, CPT, CIF, CIP. Y en el caso de la D tenemos DAT, DAP y DDP. Como ven, vamos avanzando en cada uno de ellos. ¿Cuál es la responsabilidad en el caso de Xworks? Pues poner la mercancía aquí, justo en la planta para su exportación. Este no se encarga de nada, ni siquiera de las formalidades aduaneras a la exportación. Hay un tema fiscal aquí, aduanero, que se tiene que revisar, lo revisamos en el curso, pero tiene que ver con el tema de la facturación del IVA. Este genera una factura de exportación con un RFC de extranjero y por lo tanto está exento del IVA. Sin embargo, si no hay un pedimento aduanero de exportación que ampare esa salida de mercancía, entonces la autoridad va a presumir que pudo haberse constituido como una venta nacional, porque no existe un pedimento que ampare la salida de esa mercancía. Pero en fin, eso lo vemos en el curso. Lo mismo pasa con las ventas DDP, cuando son contratados los servicios de una comercializadora, con el tema del IVA y con el tema de la deducibilidad y acreditación de estos impuestos. FCA significa que la mercancía es puesta encima del transporte, es decir, en el transporte para iniciar el proceso de llegada a destino final. ¿Quién lo contrata? Pues el comprador. Pero el exportador está obligado a realizar las formalidades aduaneras de exportación, es decir, no paga el transporte para la salida, para la aduana de salida, pero sí paga la agente aduanal, sí paga los impuestos de exportación y sí paga las maniobras
Bien, entonces cuando estamos hablando de los Incoterms en letra F, que decíamos era la agrupación que tenía inicialmente los Incoterms 2000, encontramos FCA, FAS y FOB. ¿Por qué tenemos a FOB un poco diferente, un poco distante de los demás, de FCA y de FAS? Bueno, es precisamente porque este implica que la mercancía ya está arriba del barco, es decir, existe una maniobra extraordinaria o extra de subir la mercancía al barco. En el caso de FAS, la mercancía, recuerden, se queda pues en el muelle, se queda en la terminal, ¿no? De hecho, en el caso de FOB, FCA y FAS, en la operación cotidiana, en la operación real, todo lo entregamos en una terminal. Es decir, no nos percatamos nosotros exportadores si realmente se subió pues, al buque, porque se lo estamos entregando a una terminal para que ellos hagan ese proceso. En el caso de FOB, pues pagamos la entrega a la terminal, pero además pues pagamos esa maniobra de subirla al barco. Por eso está un poco separado ahí, si lo pueden, como lo pueden ustedes ver, pues lejos de FCA, FAS y FOB. Decíamos que FCA pues implica que el importador manda el transporte a recoger las mercancías en Ex-Works y Ex-Works, el exportador, las pone encima del transporte y las manda a ruta, ¿no? A ruta internacional de salida. A diferencia del Ex-Works, bueno, pues aquí en este caso en FCA, el exportador sí hace la exportación, hace el pago de la agente aduanal, ya se los decíamos, el despacho, la formalidad aduanera propiamente de la exportación. En el caso de FAS hace lo mismo, esto implica el transporte. Este sí contrata un transporte local, un arrastre local de llevar la mercancía de la planta para llevarla a la aduana de salida. Lo mismo pasa en FOB. Entonces las maniobras, el precio FCA va a ser distinto al precio FAS y al precio FOB. ¿Por qué? Porque FCA no estoy pagando ningún transporte, el transporte o arrastre local. En el caso de FAS y FOB sí. FAS implica el transporte local para llevarlo a la aduana, la maniobra de exportación, perdón, las maniobras de perdón, la exportación, las formalidades de exportación como los impuestos, el agente aduanal, nada más. Y eso nos da un precio distinto del FCA. Para el caso de FOB tenemos un precio todavía diferente del FAS porque aquí implica la maniobra de subirlo al barco. Entonces hay un precio todavía, un costo diferente o diverso que no está especificado en FAS. En el caso de la letra CFR, CPT, CIF y SIP, bueno, pues aquí ya hablamos de un transporte principal, de un transporte internacional. Es decir, es el precio FOB más el transporte internacional. Eso nos da un precio CFR y nos da un precio CPT. Va a ser diferente el precio CPT y CFR que el SIP y SIF. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un seguro, ¿no? Es algo adicional que tenemos. Entonces ese seguro pues implica que tenemos que ponerlo en el precio inicial para tener un precio SIF y un precio SIF, un precio CPT y un CFR. ¿Cuál es la diferencia entre CPT y CFR? Bueno, pues que CFR es marítimo. CPT es multimodal. ¿Cuál es la diferencia entre SIF y SIP? Pues que SIP es multimodal y SIF es exclusivamente marítimo. Existe una recomendación en la Cámara de Comercio en el que dice que las mercancías, en el caso de la mercancía contenerizada, deben utilizarse los multimodales y no los marítimos. ¿Por qué? Porque dice, todo contenedor se entrega en una terminal. Entonces no estamos hablando de mercancía que cruza la borda como las mercancías generales. Por esa razón debemos utilizar los Incoterms multimodales y no los Incoterms que son propiamente los marítimos. DAT, ¿por qué está diferente de la letra D de DAP y DDP? Bueno, pues DAT porque entregamos en una terminal. Pues entregamos en la terminal, podríamos decir que estamos entregando como si fuera SIF, como si fuera SIP, como CPT o CFR. La diferencia es que esta DAT lo entregamos en la terminal e incluye la maniobra de descarga de la mercancía. Entonces entregamos, ¿dónde están las terminales? Las terminales principalmente están en una aduana o colindantes en una aduana. Todavía aquí hay que hacer un despacho de importación. ¿Quién lo hace? Eso ya lo hace el importador. Entonces el vendedor entrega la mercancía en esa terminal y ahí termina su responsabilidad. Dato importante, cuando tenemos mercancías en CFR, CPT, SIF y SIP, la transmisión del riesgo sucede en puerto de salida, es decir, sucede en la letra F, sucede en FOB. Aunque se paga el transporte o los gastos logísticos hasta el puerto de llegada, no implica que la responsabilidad del vendedor llegue hasta allá. Eso es un dato importante. En el caso de DAP y DDP, ¿por qué los ponemos igual? Porque los dos son entrega puerta a puerta. ¿En qué se diferencia uno del otro? La diferencia radica única y exclusivamente en el pago de los impuestos de comercio exterior.
es decir, el arancel, es decir, el IVA, es decir, el TTA, las cuotas compensatorias, los precios estimados, etc. Ahí implica que DDP sí los tiene que pagar y DAP no. Esa es la única variable. Pero los dos implican entrega de la mercancía puerta a puerta. ¿El precio de DAP y DDP es el mismo? No, no va a ser el mismo. Porque en el caso de DDP, decíamos, incluye los impuestos pagados. Entonces, obviamente va a ser un precio pues más elevado. ¿Para qué se utilizan los Incoterms? Para definir, en ese contrato de compraventa que hablamos inicialmente, definir justamente el lugar de entrega, el lugar específico de la entrega de la mercancía, es decir, la dirección del vendedor, del comprador, del puerto, de la terminal, el aeropuerto, etcétera. ¿Dónde se va a entregar la mercancía? La ciudad y el país. Entonces, ¿cuál es la lógica? Ponemos la dirección precisa de donde se va a hacer la recolección, si es Ex-Works. Seguido de esa dirección, obviamente, el país, la ciudad, el país y la leyenda o el enunciado Incoterms 2010. Si utilizamos Incoterms 2000 es válido, no quedaron derogados, se pueden seguir utilizando. Incoterms o la Cámara de Comercio lo especifica así, siempre y cuando lo especifiquen en el contrato de compraventa. Si dice Incoterms 2000, bueno, pues es válido, porque a lo mejor el contrato de compraventa lo hicieron antes de que surgieran los 2010 y siguen utilizando, no sé, se me ocurre de DAF. Bueno, pues lo pueden seguir usando siempre y cuando lo especifiquen en su contrato y lo especifiquen en el documento o los documentos de comercio exterior. Exports, ¿dónde entrego? Pues en las instalaciones del vendedor. FCA, la instalación del vendedor, o en el puerto de salida. Lo voy a especificar, aunque decíamos que FCA, pues el transporte lo pone finalmente el comprador. FCA, el exportador solo pone la carga al transporte más el despacho de exportación. CPT y CIP en la terminal del puerto o el aeropuerto. En DAT, pues en la terminal del transporte. ¿Cuál transporte? Pues en la terminal del transporte de llegada, es decir, en el país de destino. DAP en las instalaciones del comprador sin impuestos pagados, acuérdense de eso. DDP, todo pagado puerta a puerta. FAS, FOB, CFR y CIF en el puerto de salida. ¿Por qué? Porque son marítimos. Siempre va a ser en el puerto de salida. La diferencia con FOB es que, bueno, aclaro, FAS y FOB, FAS es en el muelle o al costado del barco y FOB pues es arriba del barco, cargado y trincado. En el caso de CFR y CIF es en el puerto de llegada. Ahí va a ser siempre el puerto de llegada. Pero la transmisión la transmisión de riesgo se culmina en FOB o en F. En el caso de los D, la letra D, hay documentos que tenemos que tener muy en consideración, como es el POD o el Proof of Delivery o el albarán, que es el acuse de recibido de esa mercancía, por ejemplo en DAT, por ejemplo en DAP o en DDP, que ya se recibió la mercancía y me firma el comprador o me firma el transportista en la terminal que ya fue recibida. Carta aporte para el caso de transporte carretero por ferrocarril. BL decíamos que era para marítimo, la guía aérea para aéreo y el FBL para el transporte multimodal. En el caso de los documentos aduaneros, la declaración de exportación es el pedimento aduanero que vamos a utilizar para la salida de la mercancía y también para la llegada de la mercancía. Un pedimento se genera a la exportación, pero en México también se genera un pedimento a la importación. Hay un pedimento de tránsito y, bueno, pues en sus diversas modalidades de acuerdo al régimen que se haya especificado de acuerdo al 90 de la propia ley aduanera. Se llama pedimento en Estados Unidos o en Canadá o en Perú o en Brasil, no sabemos cómo se llame, pero se llama declaración de exportación o declaración de importación y en todos los países existe. Si lo hace el agente aduanal, como el caso de México, bueno, pues hay países donde no lo hace el agente aduanal, lo hace propiamente el importador. Hay una declaración de valor SIP, debemos darle el valor, porque acuérdense de valoración aduanera o el acuerdo de valoración aduanera. Bueno, pues especifica que debemos de establecer el precio pagado de las mercancías más los gastos incrementables para determinar el valor en aduana y con base en eso establecer la base gravable para el pago de las contribuciones. ¿Cuáles contribuciones? Pues los aranceles. Esos aranceles, las cuotas compensatorias, el DTA. Y la suma de esos más el valor pagado de las mercancías o el valor en aduana, generamos otra base gravable para pagar el IVA, como es el caso de México.
Licencias, autorizaciones, bueno, pues ahí esos documentos aduaneros debemos saber cuáles son los documentos que voy a requerir para hacer ese despacho de importación o de exportación. Y los certificados pueden ser de calidad, pueden ser certificados sanitarios, zoosanitarios, de salud, o pueden ser inclusive certificados para la aplicación de una preferencia arancelaria en el marco de algún tratado de libre comercio, de los cuales México, bueno, pues tiene 12 tratados. Esto nos va a servir para realizar el trámite de importación-exportación. Y bueno, pues ya decíamos que en el caso de Exports, pues es el comprador quien hace ambos. En el caso de DDP, pues es el vendedor quien hace ambos. O sea, ¿cuáles ambos? Bueno, pues el trámite de importación y de exportación. Y en todos los demás Incoterms se divide entre el comprador y el vendedor. También vamos a ponernos de acuerdo quién debe obtener ese documento de exportación. Si es Exports y me dice, oye, no tengo ninguna obligación para generar ningún documento, bueno, pues sí, porque finalmente a la importación no podrá hacerlo si ese producto es un perecedero. Vamos a suponer que requiere un certificado sanitario, pues ese certificado sanitario se genera finalmente de un certificado sanitario internacional y ese se genera en el país de salida para poder hacerlo propiamente en el país de importación. Entonces, aunque sea Exports, pues tendrá que colaborar para poder ayudar a su comprador para seguir haciendo negocios. Finalmente esa es la finalidad. En cuanto a la transmisión del riesgo, este se da, decíamos, en Exports, FCA, FAS, FOB, CPT, SIP, CFR y SIF. En todo se da una transmisión del riesgo. ¿Dónde se da? Bueno, en el caso del país de destino, lo vamos a encontrar en DAT, en DAP y en DDP. En el país de origen, decíamos en Exports, FCA, FAS, FOB, CPT, SIP, CFR y SIF. Ahí termina nuestra responsabilidad e inicia la del comprador. Hay una nota. En Exports, en la letra F y en D, el lugar hasta donde el vendedor asume los costos logísticos coinciden con el lugar donde se transmite el riesgo. Pero no pasa así en el caso de SIF, SIP, CFR y CPT. Decíamos que a pesar de que los costos logísticos corren a cuenta del vendedor, la entrega se produce en el puerto de salida, es decir, en F. Eso es un dato muy importante. En cuanto al reparto de costos, bueno, pues vamos a ponernos de acuerdo. ¿Cómo se reparten los costos? Aquí hablamos de variables que inciden en la fijación del precio de exportación. Hablamos del embalaje y la verificación en origen. Hablamos de la carga en las instalaciones del vendedor, transporte interior en el país de origen, los trámites aduaneros de exportación, los costos en la terminal de origen, transporte principal, seguro de transporte, costo terminal en destino, trámites aduaneros de importación, transporte interior y finalmente en el país de importación. Y bueno, pues eso es lo que encontramos en una cadena logística. Como pueden ver aquí en esta tabla de Incoterms 2000 de la Cámara de Comercio, lo que está en amarillo nos dice cuáles son las obligaciones del vendedor y lo que vemos en negro son las obligaciones del comprador. Es una tabla muy precisa que nos explica qué es lo que tenemos que hacer en una operación de comercio exterior. Rápidamente para terminar, porque el tiempo nos está comiendo, terminamos con esto. En cuanto a los documentos de comercio exterior, iniciamos nosotros con una oferta comercial. ¿Qué datos tenemos ahí? ¿Qué vamos a determinar para la oferta comercial? Pues obviamente los costos que inciden en la fabricación de un producto, los costos directos y los costos indirectos. Eso me va a dar a mí un precio final de producción. Y a ese precio final de producción le voy a establecer, obviamente, pues un margen de utilidad. Y ese margen va a especificar en función de la necesidad que yo tenga y obviamente de la negociación que tenga yo con mi comprador. Con base en esos costos de producción más los gastos que yo considero que son parte de mi utilidad, bueno, pues tengo un precio que le puedo ofrecer a alguien. Y mi precio inicial va a ser mi precio de venta. Y ese precio de venta va a ser para el mercado local. Pero si yo lo voy a mandar en exportación, pues tengo a lo mejor que adaptarlo con un empaque o un embalaje especial. Eso lo sumo al precio y tengo finalmente un precio exports. De ahí empiezo a sumar todos los gastos logísticos para ir dando un precio diferente. Decíamos, un precio FCA no va a ser el mismo que un precio Exports. ¿Qué es un precio FCA? Bueno, pues el precio Exports más los gastos de transporte interior, más los trámites aduaneros de exportación. Con eso tengo yo un precio FCA. Para determinar un precio FOB, pues voy a tomar el precio FAS más los costos de maniobras de carga buque. Si yo quiero el precio CPT o CFR, voy a sumar el precio FOB más el transporte internacional. Pero si yo a eso le pongo un seguro, entonces tengo un precio SIF o un precio SIP. Entonces va a ser mi precio CPT o CFR más el seguro del transporte y tengo mi precio SIF o SIP.
Para el caso DAT tengo el precio CIF o CIP más la descarga en destino. Tengo un precio. Bien, en cuanto al precio DDP, decíamos, el precio DDP es igual a DAP más las formalidades aduaneras, es decir, aranceles como el arancel ad valorem o el específico, el mixto, dependiendo de la mercancía, más el pago del IVA, más los gastos del agente aduanal y otros que pudieran surgir, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de un semáforo rojo en el cual hubo una inspección de la mercancía y bueno, pues eso implicó una maniobra extraordinaria. Bueno, pues eso tiene que reflejarse finalmente en el precio de venta final y DDP debe de considerarlo, ¿no? Esa oferta comercial que establecemos nosotros, pues finalmente debemos de considerar todas esas variables. Esas variables son las variables que me van a determinar durante ese proceso, esa cadena logística comercial internacional. Pues bueno, los voy a considerar para la fijación de mi precio de exportación. Generalmente todas las operaciones de comercio exterior funcionan así. Es decir, costo de producto, costo de materiales, costo de mano de obra directa, costos directos de producción, devolución de impuestos al caso de drawback, si es que tengo mercancías de importación que luego pues llevo a exportación y bueno, de alguna forma pido la devolución de ese impuesto pagado. ¿Cuál es mi margen comercial? ¿Cuánto quiero ganar? ¿No? El costo de adaptación del producto, si hay que adaptarlo para el mercado a meta, al mercado al que voy. Y bueno, pues el embalaje de exportación, decíamos que si es requerido por parte del comprador. Los gastos financieros, las comisiones del agente, si es que existe un agente. Y bueno, eso me va a dar pues el precio de export. Partiendo de ahí, todos los demás gastos que implica la logística, pues los voy a incluir en ese precio final de la mercancía. Eso me va a generar una factura comercial. ¿Qué es una factura comercial? Bueno, pues es el documento. En México lo conocemos como un CFDI. Ese CFDI lo que hace es, o le digo yo al SAT, qué es lo que estoy transando, qué es lo que estoy vendiendo. Y con base en eso, pues se va a tasar un IVA, que si bien para el caso de exportación, bueno, pues la ley del IVA nos dice que está exento. ¿Esa factura qué contiene? Bueno, pues datos básicos, ya lo sabemos. Nombre del comprador, nombre del proveedor, es decir, el generador de la factura, el domicilio fiscal de ambos, el RFC o el Tax ID, si es, obviamente si es extranjero, o ese RFC en el extranjero que puede llamarse de diversas formas, bueno, pues también lo contiene. ¿Qué contiene? Pues los datos específicos de la mercancía, unidad de medida, cantidad, precio unitario, descripción de la mercancía, precio total, perdón, costo total o total de la mercancía. Ahí puedo incluir o debo incluir el Incoterm que voy a utilizar. Y si voy a utilizar un flete que lo tengo desglosado del precio final, porque tal vez coticé en Xworks, bueno, pues ahí desgloso los costos de los fletes. Si estoy facturando, por ejemplo, en FOB, bueno, pues lo que me costó el flete principal y otros gastos como el seguro que llevó finalmente a un costo final de esa mercancía en CIF. Todos esos datos, ¿dónde están? Bueno, pues hay un modelo de la ONU que se llama Proforma Invoice Format. De ahí podemos ver qué nos dice ese formato. Generalmente las facturas de comercio exterior pues tienen toda esa información. ¿Qué es información que sirve para qué? En el caso de México, en la importación, pues para generar un comprobante de valor electrónico o un documento de valor, así se llaman. Pero ese documento lo emitimos, como todos sabemos, lo hacemos en la ventanilla única de comercio exterior o en la ventanilla digital de comercio exterior mexicano y sirve para acreditar el valor de esa mercancía. Esa factura me sirve para esos fines. ¿Sirve una proforma? Sí, a la importación sí sirve porque finalmente hago un COBE que como importador firmo y doy fe y legalidad de que los datos asentados en ese documento pues son verdaderos. ¿Qué me dice acerca del contrato de compra-venta? Bueno, según el derecho internacional privado, decíamos hace rato, que a falta de un contrato donde no se hayan establecido los tribunales en los cuales deberían solucionarse las diferencias, estas se llevarán a cabo en el país donde se haya producido la entrega de la mercancía. Es decir,
en el país del exportador. En el caso de exports, FCA, FAS, FOB, CPT, CFR, CIP, CIP. Pero en el caso de DAT, DAP y DDP, ese país en el cual se produjo la entrega de la mercancía, pues es en el país del importador. Entonces la negociación será allá o el litigio será en aquel país. Recomendación, bueno, pues solamente vendan DAP y DDP, DAP, DAT y DDP, pues en casos muy necesarios, ¿no? La idea, si no tienen un contrato de compra-venta, pues la idea es vender en los Incoterms otros para no tener que litigar en aquel país que no conocemos. Si ustedes son los exportadores y son los importadores, bueno, pues háganlo entonces a la inversa. Compren en DAP, en DAT o en DDP. Hay un modelo de contrato de compraventa internacional que está publicado por la Cámara de Comercio Internacional en el número 556. Este contiene pues, la cláusula de condiciones de entrega en el cual pues, establece el Incoterm. Es decir, en el contrato de compraventa se establece que debemos fijar el contrato de compraventa internacional. Perdón, el Incoterm en el contrato de compraventa internacional. ¿Qué más encontramos en documentos de comercio exterior? Bueno, pues encontramos el transporte o el documento que ampara el transporte de las mercancías. Acuérdense que el 36A de la ley aduanera nos especifica que es uno de los documentos que debemos convertir en un e-document y enviar como un documento acompañado al formato oficial llamado pedimento, que está en el 35 de la ley, y que perdón, el 36 de la ley, y que bueno, debe de acompañar a ese pedimento de importación. Este es el Bill of Lading, o es la guía aérea, o el FBL, ¿no? Esos documentos, bueno, pues los anexo a ese pedimento y ampara el transporte de las mercancías. En transporte carretero se emite un documento que se llama carta aporte. La carta aporte generalmente la vamos a utilizar en los Incoterms FCA, en el DAT y en el DAP. En cuanto al transporte marítimo, pues ya decíamos el Bill of Lading y lo encontramos en FAS, FOB, CFR y CIF. Y en el transporte aéreo, pues es la Airwire Bill, que es en FCA, en CPT, CIP, DAP y DDP. Para el transporte por ferrocarril, utilizamos principalmente el FCA y el DAT. Y en el multimodal, pues el FBL, ¿no? El Forward Bill of Lading, o el Fiat FBL, y ahí utilizamos los Incoterms Exworks, FCA, CPT, CIP, DAT, DDP y DAP. Este contrato, cuando hablamos en el caso de contrato de transporte y contrato de seguros, emitimos un documento que se llama póliza, que no es otra cosa más que un contrato mediante el cual, pues obviamente una compañía aseguradora, a cambio de un precio que se llama prima o que le llamamos prima, paga una indemnización a un asegurado que es un beneficiario en caso de un percance, es decir, y va a cubrir aquello que obviamente se establezca en dicho contrato. Aquí fungen o participan 4 sujetos: el asegurador, que es la compañía; el tomador, que es el que contrata el seguro; el asegurado, que es el que asume el riesgo; y el beneficiario, que cobra finalmente esa indemnización. En el caso de los créditos, ahorita vamos a hablar un poquito más del tema del seguro, ¿no? Los tipos de seguros. Crédito documentario. ¿Qué es un crédito documentario? Pues es la forma de pago internacional en la cual vamos a establecer, también conocido como carta de crédito, cómo voy a cobrar esa mercancía si yo soy el vendedor. Aquí existe un tema. Yo no sé si yo soy el exportador, yo no sé si exporto la mercancía y la envío en tránsito y el que me está comprando me va a pagar. Pero esa misma desconfianza la tiene el comprador. Él no sabe que si él paga, yo realmente le vaya a enviar la mercancía, o le envíe la mercancía en la calidad que especificamos en el contrato y que especificamos en esa negociación. Está inseguro y yo estoy inseguro que me vaya a pagar. Pues entonces, para ponernos de acuerdo en algo, vamos a contratar una carta de crédito documentaria en la cual acudimos a un banco, y ese banco, pues bueno, funge como nuestro mediador para poder hacer efectiva el pago y el cobro. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de la entrega de los documentos comerciales. ¿Cuáles son? Pues la factura, las listas de empaque, el documento de transporte, tal vez certificados, es decir, todos aquellos documentos que se requieran para poder despachar esa mercancía. Sin esos documentos, el comprador no podrá liberar las mercancías de esa aduana.
De ahí la importancia de especificar cuál Incoterm. Decíamos, la recomendación para créditos documentarios pues utilizar las de la letra C, porque es ahí el exportador quien contrata el transporte y quien tiene a la mano el documento del transporte como el BL, el FBL o la guía aérea. Sin esos documentos originales no podrán hacer el despacho, salvo que se establezca en el contrato y se establezcan copias o telex release, como se conocen, para poder hacer la revalidación y el despacho de esas mercancías. Un tema que tratamos en el diplomado y que bueno, pues se puede tratar, se trata de hecho con más énfasis. Las cartas de crédito están reguladas por la USP 600, principalmente las cartas que se recomiendan, cartas de crédito, pues son la carta avisada, pero además notificada, confirmada e irrevocable. Todas las cartas de crédito, dice la OSP 600, son irrevocables. Sin embargo, se pueden revocar siempre y cuando todas las partes estén de acuerdo, pero de entrada todas son irrevocables. Entonces la carta de crédito sirve para esos fines. Regresamos finalmente al tema de los contratos de transporte y seguros. Existen, decíamos que la póliza era el contrato que existía entre un beneficiario y un asegurador. Esto decíamos que se llamaba póliza, y esa póliza, pues existe póliza única o póliza individual, que es por un viaje, pero también tenemos la póliza abierta, la póliza de abono o flotante, pero también encontramos la póliza forfeit o término. Estas, ¿quién determina finalmente qué seguro debo de contratar? Bueno, pues el Institute Cargo Clause, el ICC, de Londres, además el acuerdo International Underwriting Association de Londres, of London, y Lloyd's Market Association, publicadas en 2009, establecen al menos 3 seguros, ¿no? O 3 tipos de seguros. La cláusula C, que es la cobertura mínima, la cláusula B y A, que se refiere a huelga y guerra. En el caso de SIP y SIF, utilizamos siempre la cláusula C. No quiere decir que no podamos utilizar la cláusula B y A, pero es a petición finalmente del comprador. ¿En qué consiste la cláusula C, que es la básica, digamos, es la cobertura mínima? Bueno, pues me ampara contra incendios, explosiones, colisiones, abordajes, vuelcos, descarrilamientos, arrastre por las olas, sacrificio por avería gruesa y gestión de salvamento. Son los básicos. Si queremos anexarle un poco más de cobertura de esas mercancías, bueno, pues ahí encontramos o le podemos anexar la cláusula B, que no es oneroso, se puede hacer muy fácilmente. Esta me cubre ¿qué? Incendios, explosiones, colisiones, abordajes, vuelcos, descarrilamientos, arrastre por las olas, sacrificio por avería gruesa, gestión. Es decir, lo que tiene la cláusula C más mojadura, es decir, la entrada de agua en las bodegas, pérdida de bultos durante la carga, la descarga, terremotos, erupciones volcánicas, principalmente. Y la cláusula A, pues dice todos los anteriores, excepto cuáles: dolo del asegurado, defecto de embalaje, pérdidas naturales de peso o volumen, vicio propio, demoras y retrasos, obviamente de la naviera o del transporte, insolvencia de las armadoras o de la naviera, actos ilícitos, riesgos políticos como guerras, riesgos sociales como huelgas. Estos son los 3 tipos de seguros que podemos contratar para los Incoterms SIF y los Incoterms SIP. Los demás no quiere decir que no puedan llevar seguros. Si hablamos de la letra D, si hablamos de DAP, de DAT y DDP, pues a pesar de que no estoy obligado a contratar un seguro, pues yo creo que por sentido común debemos de contratarlo para efectos de llevar la mercancía a buen término. Lo que queremos es hacer negocios y los Incoterms tienen esa finalidad. Incoterms tienen esa función, poner de acuerdo a compradores y vendedores, a importadores y a exportadores, que se pongan de acuerdo en hacer negocios. La finalidad de los Incoterms es hacer negocios internacionales. De ahí su importancia dentro del comercio internacional, porque ahí se determinan las obligaciones y responsabilidades de cada uno de los participantes en este evento de compra-venta internacional. Hasta aquí terminamos con esta explicación. Ojalá haya sido de su agrado. Por favor, envíen sus comentarios. Y los invitamos a participar en cada uno de nuestros cursos, talleres y diplomados en Mexiboran Logistics SADCB. Tenemos un apropiado para cada uno de ustedes. Ojalá se animen, por aquí lo esperamos. No somos caros, somos muy buenos, eso sí lo podemos decir. Nuestros ponentes son totalmente prácticos y están en el medio, el día a día,
Y bueno, gente de agencias aduanales, forwarders, empresas importadoras, exportadoras, gente que vive el comercio todos los días. Los esperamos, anímense, pidan una cotización. Las empresas los invitamos, podemos ir hasta sus empresas a darles cursos, talleres, damos conferencias en universidades, estamos a sus órdenes. www.mexiworld.net. Muchas gracias por su atención.